Y bueno, el tercer teorema en el cual quiero utilizar el teorema de la función implícita, realmente el teorema no se va a utilizar en el teorema de la bifurcación de Hopf. La historia es otra. A ver, déjenme se las platico. Otra vez iniciamos con un sistema parametrizado de ecuaciones diferenciales. Y bueno, en teoría de bifurcaciones lo que intenta es estudiar el comportamiento de las soluciones cuando el sistema está parametrizado y se puede variar un poco el parámetro de un cierto valor nominal. Entonces, si por ejemplo, hay dos casos los más simples de estudiar en la teoría de bifurcaciones alrededor de puntos de equilibrio, son cuando se tiene un equilibrio en donde la jacobiana tiene valores propios en el eje imaginario. Si ustedes tienen un sistema y tienen un equilibrio hiperbólico, que son aquellos cuyos valores propios están fuera del eje imaginario, si ustedes perturban un poco eso, el equilibrio va a permanecer, sus características de estabilidad no van a cambiar. Si el equilibrio es hiperbólico localmente, la dinámica alrededor del equilibrio no va a cambiar si ustedes perturban un poco, si ustedes mueven un poquito el parámetro. Entonces no son de interés. Los puntos donde interesa estudiar bifurcaciones son los puntos de equilibrio que son no hiperbólicos. Porque cuando se tienen valores propios en el eje imaginario, con una perturbación fácilmente se abandonan, los valores propios abandonan el eje imaginario fácilmente. Entonces, dependiendo hacia dónde se vayan, puede ser que el sistema se estabilice o se desestabilice, o quién sabe. En el caso de la bifurcación de Hopf, lo que pasa con el sistema es que van a aparecer órbitas periódicas. Entonces, es un fenómeno bastante interesante. Entonces, la idea es, ahora bien, otra forma de buscar bifurcaciones es cuando uno tiene en el plano complejo un valor propio cero, que haya un valor propio cero y el resto anden por acá. Este problema no está adecuado para utilizar el teorema de la función implícita, porque ocurre que cuando tiene un valor propio cero, el determinante de esta matriz es cero. Y entonces esta es la matriz que uno está queriendo utilizar, que sea no singular, para utilizar el teorema de la función implícita. Cuando tiene un valor propio cero, no se puede utilizar el teorema de la función implícita, porque esa matriz tiene determinante cero. En cambio, si tienen valores propios en el eje imaginario, así, más o menos i omega cero, o la colección que quieran, pero fuera del origen, esta matriz es invertible. Entonces sí podemos utilizar el teorema de la función implícita. Bueno, entonces, falta una tercera hipótesis para poder hablar de la bifurcación de Hopf. Lo que se requiere es que ustedes tienen un par de valores propios en el eje imaginario, que es lo que me asegura H1 y H2. Entonces, la idea es que estos valores propios atraviesen el eje imaginario. O sea, si ustedes lo ven en movimiento, si estos se están moviendo, digamos así, y luego se regresan así, este escenario no es de interés. ¿Por qué? Porque no hay cambio de estabilidad. Si se fijan, supongan que todos están de este lado. Entonces vienen dos valores propios, llegan al eje imaginario, que es la hipótesis 2, y de repente se regresan cuando se mueve el parámetro un poco. Entonces aquí no hay cambio de estabilidad. Entonces lo que se requiere es que haya cambio de estabilidad. Entonces se requiere que los valores propios atraviesen el eje imaginario a medida que se perturba, que se varía el valor de mu cero. Entonces la hipótesis 3 es lo que garantiza que bajo ciertas perturbaciones del valor mu cero va a haber un movimiento de valores propios que van a atravesar el eje imaginario. Entonces va a haber cambio de estabilidad y por lo tanto el teorema va a asegurarnos que van a aparecer por allí órbitas periódicas o desaparecer órbitas periódicas dependiendo de ciertas direcciones. Entonces aquí la clave está en determinar los valores propios, como que hay que parametrizar los valores propios con respecto al parámetro y irlos moviendo y ubicar cuáles son aquellos que atraviesan el eje imaginario. Entonces, si podemos ubicar estos valores propios y calculamos su derivada de la parte real con respecto al parámetro mu, esa es la llamada velocidad de cruce. Hay que pedir que sea diferente para que crucen. Entonces, ya con esas tres hipótesis se asegura que va a ocurrir lo siguiente. Bueno, yo cuando establecí todo esto puse la m, es cualquier m, ¿no? Cualquier número de parámetros. Cuando se establece este teorema siempre se empieza con un solo parámetro.
Entonces, si consideramos el sistema 6 con un solo parámetro, entonces si tenemos un punto que cumple las hipótesis H1, H2 y H3, entonces se dice que hay una variedad central por ahí metida en R3 y un cambio de coordenadas suave, de tal suerte que la dinámica en la variedad central se ve de esta forma. En coordenadas polares se ve así, es una dinámica bastante decente. Y esto se puede, entonces se asegura que el número A, hay dos coeficientes que son muy importantes, la A y la D. La D es la velocidad de cruce y la A es la que se llama el primer coeficiente de Lyapunov. Y es muy importante ese numerito. El signo de él determina la estabilidad de las órbitas periódicas. Pueden ser estables o inestables, dependiendo del signo de la. Si las negativas son estables y si las positivas son inestables. Entonces los nombres aquí están. El coeficiente A se llama coeficiente de Lyapunov, el primero. Es el primero porque si es cero, entonces se encuentra, aquí son los cúbicos, se encuentran los de grado 5 y el coeficiente en el R quinta va a ser el segundo coeficiente de Lyapunov. Y si se hace cero el segundo, si uno tiene tan mala suerte, pues se va uno al tercero y etcétera. Pero aquí la bronca es que la D no puede ser cero. Si la D es cero, no podemos asegurar que ocurra eso, la velocidad de cruce. Y bueno, la geometría, esta sí no es muy simple. Esta es la variedad central tridimensional en las variables X y Y mu. Aquí mu se piensa como una variable de estado, entonces se extiende la variable central y ahí se ve, ¿verdad? Para mu, por ejemplo, en este dibujo, para mu negativas tenemos un foco estable y para mu positivas el foco sí es un estable. Pero en ese cambio de estabilidad surge una órbita periódica. Si nos hubiésemos movido en sentido contrario, la órbita periódica desaparece. Entonces, ese es el escenario, esa es la característica de la electrofusión de Hopf. Pero lo que yo quiero hacer aquí no es demostrar el teorema. La historia es la siguiente. Resulta que para el coeficiente de Lyapunov, el A, existe una fórmula, ¿no? En RN hay un método de proyección de variable compleja que se emplea para encontrar una fórmula para ese primer coeficiente de Lyapunov. Pero sin embargo, para la velocidad de cruce no existe una fórmula, no está reportada en la literatura. Entonces con Juan trabajamos y dimos una fórmula para este numerito, una fórmula para un sistema en general en RN con M parámetros. Y para el cálculo de este coeficiente de velocidad de cruce, utilizamos una herramienta de sistemas dinámicos que es distinta a la que voy a emplear aquí. Aquí voy a utilizar, bueno, se utilizó para calcular la velocidad de cruce, utilizamos el teorema de la variedad central y algo de deformaciones versales. Aquí vamos a emplear el teorema de la función implícita para calcular ese numerito. Bueno, en el caso de M parámetros, este es un M vector. Entonces, la situación es así. Y en esta lámina es donde se emplea el teorema de la función implícita. Y ya lo demás, que puede ser muy largo y tedioso, está utilizando uno lo que se va a poner en esta lámina. Entonces tenemos el sistema 6 y el campo F satisface H1 y H2. Recuerden, la H3 ya no nos interesa, estamos calculando la velocidad de cruce. Entonces la jacobiana del campo en el punto mu0 pues es diferente, es no singular, ¿verdad? Y entonces se puede utilizar el teorema de la función implícita. Entonces existe una función H de esta forma que manda, bueno, que está despejándose la X es H de mu y que manda a mu0 un X0 y que se hace idéntica a esta ecuación. Bueno, entonces ahí derivo, se va a obtener la fórmula que obtuvo Rubén para la variación de X con respecto a mu. Entonces se tiene esta fórmula. Claro, cuando mu es cercana a mu0, ¿no? Porque recuerden que esta matriz es invertible cuando mu es igual a mu0, es lo que me dice la hipótesis. Pero bueno, por continuidad, por cuestiones de continuidad, yo sé que si esta matriz en mu igual a mu0 es invertible, también lo es para mu cercana a mu0. ¿Por qué? Porque el determinante es una función continua. Entonces, pues pequeñas variaciones de mu alrededor de mu0 no cambia, no se va a hacer cero. Entonces, esta expresión que está aquí es la que es fundamental en todo el desarrollo de la búsqueda de la velocidad de cruce. Y se obtiene a partir de que utilizamos el teorema de la función implícita.
¿En qué consiste la demostración? Bueno, entonces le llamo a cero a la jacobiana en ese punto y defino esta matriz, ¿no? Dejo variar la mu cercana a mu cero y es esta matriz. Entonces la clave está nada más en encontrarle a esta matriz sus valores propios y ubicar aquel par de valores propios que son los que van a atravesar el eje imaginario cuando mu es igual a mu cero. En eso consiste la prueba, en agarrar esa matriz y calcularle sus valores propios. Entonces lo primero que se hace es se desarrolla en serie de Taylor. Y bueno, nos van a interesar solamente los términos hasta el orden 1 porque recuerden lo que se va a hacer es se va a derivar, se va a derivar y se va a evaluar el mu cero. Entonces los términos cuadráticos al derivarlos se hacen lineales y al evaluarlos el mu cero se van a cancelar. Entonces por eso todo lo que se hace aquí es un desarrollo hasta orden 1. La derivada de f pues es una serie de gradientes, ¿no? Estos son gradientes, esta es una matriz n por n. Y bueno, entonces derivamos cada uno de los gradientes estos y bueno, aquí utilizo que ya tengo una fórmula para la derivada de x con respecto a mu y obtengo esta expresión aquí. Otra vez recuerden, esta inversa existe porque mu está cercana a mu cero. Y con esa expresión ya encuentro el siguiente lema, encuentro un desarrollo en serie de Taylor de la matriz A de mu. Y aquí aparece un objeto medio extraño. Es un tensor, o sea, cada una de estas entradas son matrices m por n. Si solo tuviésemos un parámetro, si m fuera 1, esta sería una matriz n por n nada más. Pero en el caso general, en el m parametrizado, es una matriz de matrices. Y ahora un poco de álgebra lineal. Los vectores propios de A0 asociados al vector propio i omega 0, bueno, le llamo B a ese vector propio. Y con ese vector propio construyo una matriz. La parte imaginaria la pongo aquí y la parte real la pongo acá. Entonces, esta es una matriz con dos columnas. Y entonces, defino la matriz P, que es la que me va a cambiar coordenadas para poner mi matriz A0 en la forma canónica de Jordan. Yo sé que existe esta matriz P, se construye con los vectores propios, inclusive generalizados, asociados a la matriz A0, ¿no? Entonces, eso yo lo puedo hacer siempre. Y además hay otra característica, si yo ya tengo la matriz P, calculo su inversa, y si la escribo de esta forma, la inversa, donde este bloque está construido por estos dos vectores, y con estos vectores construyo el vector complejo que está aquí, resulta que este vector complejo es vector propio izquierdo de la matriz A0 con este valor propio. Entonces los B1 y B2 están relacionados con el vector propio derecho y el omega 1, omega 2 con el vector propio izquierdo de la matriz A0 para el valor propio y omega 0. Eso es resultado de álgebra lineal. Entonces, esos los voy a ocupar fuertemente los B1, B2 y omega 1 y omega 2. Aparecen así. Bueno, entonces el siguiente lema que no voy a demostrar, pero bueno, en las notas está el documento en la página, está toda la demostración completa. Aquí está la expresión para el polinomio característico de la matriz A de mu. Tiene una parte cuadrática que aquí, en esta parte, están los dos valores propios que atraviesan el eje imaginario. Y en este factor están los n-2 valores propios restantes, que son los que están restan, ¿no? Más términos de orden 2. Y las expresiones para esta matriz J0 tilde y J1 tilde, bueno, pues ahí están. Y aquí nos aparecieron, ¿verdad? Este B0 tiene que ver con los vectores propios derechos, este con el izquierdo, este es el bloque de Jordan asociado al bloque 2×2 y este es ese monstruo ese, ¿no? El tensor. Un poco de anotación, aquí se define un producto escalar, entre comillas. B es un vector en R, M, y L es un tensor, es una matriz de matrices. Entonces el producto, ¿cómo se define? El producto, esta bolita, se define el producto como si fuera producto escalar, término a término.